Bienvenido al podcast de Innovación Educativa, el espacio donde usted como docente universitario encuentra reflexiones y herramientas prácticas para impulsar la transformación del aprendizaje desde su quehacer educativo. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que sitúan al docente como motor del cambio, fortaleciendo experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes. Aquí reflexionamos, compartimos experiencias y construimos juntos nuevos caminos para la mejora continua, fortaleciendo una cultura de aprendizaje que evoluciona con los desafíos de la educación superior. Este podcast es producido por la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y le invita a formar parte de una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa, la innovación y el uso estratégico de la tecnología en los entornos de aprendizaje. Hola, muy buen día. En este espacio del podcast de Innovación Educativa tenemos la oportunidad de compartir el día de hoy con el máster Edgar Romero Ramos. Le damos la bienvenida a este espacio. Hola Valerie, muy buena tarde. Un gusto saludarle y un gusto poder compartir con ustedes para el podcast de Innovación Educativa. Muchísimas gracias, máster. Y comprendemos que en Año Nuevo pues vienen también nuevas adecuaciones. Nosotros siempre estamos en ese constante ajuste, ¿verdad? De cómo podemos innovar en la parte que nos corresponde, que es el eje de educación. Y a partir de esto, pues buscamos estos espacios para poder tener impresiones de estas personas que están ejerciendo estos cambios, que se están empapando de estas nuevas metodologías. Y bueno, vamos a discutir un poco a partir de un pequeño cuestionario donde usted nos va a compartir su visión, la metodología que sugiere para este proceso educativo. Me gustaría que primero nos contara en qué consiste la propuesta de su método de evaluación. Bueno, básicamente lo que yo busco es alinearme a una condición que al inicio de año la rectora nos retaba, nos desafiaba y nos decía, me gustaría tener evaluaciones a prueba de inteligencia artificial, que es un reto y un desafío que tenemos como docentes, el incorporar la inteligencia artificial para bien de la educación y para bien del aprendizaje. Y dado ello, yo en este año cumplo 7 años dando clases en UNITEC, en posgrado, y lo celebro compartiendo una metodología de evaluación que se basa en condiciones porcentuales. ¿A qué voy? Que del 100% a calificar, dejo a un lado la tradición de examen de aplicación, lo que saques en el examen y eso es lo que te quedas. Creo que me dedico al tema de consultoría empresarial, asesoría empresarial y trabajo para el mundo organizacional. Y nunca me han preguntado una definición para qué es liderazgo, qué tipos de liderazgo hay, sino me dicen, oye, ¿cómo vas a solucionar un problema? Y dado ello, parto de una condición fundamental y un principio de administración que dice, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Entonces, yo busco generar comportamientos para bien en los estudiantes, a partir de tomar un orden y de tomar cierta posición como docente, donde primero siento que está la organización, que es la universidad, posteriormente está lo que son los rectores, las autoridades, la materia, el maestro y los alumnos. Hay un orden jerárquico en la organización por definición. Y entonces, desde mi posición de maestro, el método que yo propongo para evaluar es esta distribución porcentual en cinco aspectos fundamentales. Cada aspecto para mí cuenta un 20%. El primero es un 20%, yo le doy un 20% a la asistencia y a la participación en clase, dentro de clase, tomando en cuenta que mis clases son a través de teledocencia. Y la asistencia y la participación se ganan teniendo la cámara encendida, desde que empieza la clase hasta que acaba la clase. Y ahí aplica el dime cómo me mides y te diré cómo me comporto, porque si ya le aplica un 20% de su calificación final, pues prenden la cámara. Y aparte hay una participación activa y hay un estado de presencia en la clase. Entonces, 20% asistencia y participación, cámara encendida todo el tiempo. 20% foros, que en estos foros es una interacción con el grupo de retroalimentación, de feedback, de lo que me gustó de la clase, pero sobre todo en el foro, yo les dejo
una de las actividades fundamentales dentro de los foros es hacer un video de 30 segundos. Una vez que acaba la clase, tienen una hora para grabar un video de 30 segundos, tomar su móvil, grabarse y decir, yo entendí esto de la clase, este tema fue el que me gustó. Y entonces ya hay un reforzamiento de los conceptos, hay un reforzamiento de lo que yo estoy observando, porque en el mundo profesional se dice que si tú quieres dominar una técnica, tienes que practicarla, y si quieres dominar conceptos y habilidades, necesitas compartirlos la primera media hora, la primera semana y después el primer mes. Entonces yo me voy por la primera media hora para afianzar el concepto, y cuando yo lo evalúo me doy cuenta si el alumno estuvo presente en clase o estaba en otro mundo virtual, en Netflix o en otra condición, que es difícil porque aparte al estar la cámara encendida, estoy viendo a todos como si estuviesen en el salón. Entonces, en los foros yo le doy un peso específico a estos videos de 30 segundos, donde dan su aportación y aparte dan una retroalimentación dentro del foro de lo que opinan de sus compañeros. Además de en los foros poner alguna lectura de análisis y de respuesta que implique una participación entre varios alumnos, lo que son los foros dentro de las plataformas que manejamos en la institución como Ceutec, Unitec, en el caso de Canva, perdón. Luego, 20% tarea. Tarea ya suena más académico y más de la escuela de la academia, que para mí las tareas llevan una estructura. Recordemos que yo doy clase a nivel maestría, y a nivel maestría yo digo, hay que mostrar una maestría del tema y un dominio del tema. ¿Para qué? Para que el alumno que está pagando por una formación le resulte benéfico esta formación y tenga un desarrollo de su potencial y de su capacidad y sea una persona avalada por la universidad, pero sobre todo competitiva en el mundo laboral. Esto es, que su inversión le reditúe en un mejor cargo, en una mejor retribución económica y en una mejora como persona y como profesionista. Y entonces, las tareas llevan una estructura de hoja de presentación, introducción, tabla de contenido, desarrollo de los temas y conclusiones. Y a los mismos maestrantes yo les comparto, yo voy a leer la introducción y las conclusiones, porque estas tareas tienen la finalidad de observar que están integrando nuevos conceptos. Las habilidades es la integración de conceptos. Y la integración de conceptos es, lo escribió bien, lo hizo bien, lo anotó bien, y a la par de que necesitamos en esta mejora continua aportar pensemos a fallas estructurales en educación de un error que alguien dejó pasar y nos llegan a nosotros con faltas de ortografía, con abrir y cerrar integración, con el qué, cómo, cuándo, dónde sin acento, en la comprensión de que un trabajo a nivel de institución en la que elaboramos tiene que tener ciertos estándares de calidad y no están enviando un WhatsApp. Entonces, yo digo, tenemos que cubrir esa parte estructural que también sirve para una carta de presentación profesional, dejando tareas. Dejando tareas, llamémosle, no tradicionales, pero sí bajo un esquema académico, formativo, de investigación y con una estructura que la universidad nos da y que da un sello característico de tengo un orden en mi forma de presentarme. Y después, otro es el cuentan un 20%. Otro 20% son los exámenes. Pero en los exámenes es método de caso, son preguntas abiertas, son preguntas que a veces cuestionan, no hay que hacer preguntas abiertas, pero preguntas de opciones múltiples, pero una buena metodología de preguntas de opciones múltiples bien planteadas, son confusas las respuestas y tienen que saberse con precisión cuál es la respuesta correcta, porque una palabra cambia todo el contexto. Y entonces eso los hace estar presentes en el aquí y en el ahora y decir, no me voy con la primera que puede ser un error, sino tengo que respirar y centrarme para presentar un examen con técnica. Y esto les ayuda a trabajar bajo presión, a mejorar exámenes y también para yo incentivar la participación en clase, les puedo decir, oye, de la semana número 1, adjunta una fotografía de la actividad que hiciste, como pregunta de examen. Y se empiezan a dar cuenta que es importante que todo lo que hacemos en clase hay que hacerlo porque cuenta como examen. Entonces, el alumno está siempre en una aquí y en una hora y dice, aquí tengo la tarea, aquí tengo, aquí tengo las posibles respuestas y que a mí lo que me interesa de un examen es que tenga la practicidad de poderle darle solución
Y yo les digo, saca los apuntes, saca las libretas, búscalo en internet, pero pónmelo bajo tus propias palabras. Y cuando yo leo un examen, digo, esto lo contestó el alumno y digo, esto lo hizo una inteligencia artificial. Se lee a leguas eso. Entonces también implica un compromiso desde la docencia de esto sí lo vimos en clase o en qué momento vimos estos en clase. Porque comúnmente en los exámenes yo les digo, yo quiero que hablemos de lo que vimos en clase y no de lo que usted sabe, porque usted sabe. Pero lo que yo quiero es que ver lo que estamos viendo, lo que está aprendiendo. Entonces los motivo a este aprendizaje, los reto, los desafío, les explico cómo son los exámenes y les doy técnicas de respiración para estar en el aquí y en el ahora y puedan presentar con calma un examen. Y luego hay un trabajo final. El trabajo final yo lo relaciono con este portafolio estudiantil que tienen que armar de todas las actividades vistas en clase. Yo le digo, esto es un compendio, jóvenes, y es como el trabajo que hicimos en el kinder, donde están nuestras manitas, donde están nuestras primeras letras, y ¿qué necesito? Un compendio con esa estructura, desde la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, capturas de pantallas, evidencias, participaciones, videos, con la misma estructura, introducción y conclusiones. Y yo voy a leer la introducción y las conclusiones. Y lo que busco es que se empiece a ver un manejo y un dominio de un lenguaje, porque lo que hace característico a un doctor es que habla como doctor. Lo que hace característico a un ingeniero es que habla como ingeniero. Y lo que hace característico un maestrante en mi caso, de capital humano o talento humano, es que habla desde temas y términos de liderazgo, de gestión, de talento, de estrategia, e incorpora un lenguaje. Y a partir de eso se logra una evaluación integral. ¿Para qué? Para que si yo no tengo una buena dicción y un buen desarrollo en los videos, compare mi primer video que hice en clase contra el último que hice. Grabé 15 videos en clase y el último es una joya. Porque además a mitad de curso les incorporo elementos de cine, de iluminación, de técnica, porque le digo, ustedes se van a dedicar a esto. Y entonces yo quiero que tú marques la diferencia. Y entonces, en ese marcar la diferencia es, yo sé que hay habilidades en las que tú eres muy bueno, pero en el ámbito profesional contratan al que tiene lo mejor de todo. Y ellos tienen que analizar las brechas y decir, necesito mejorar en ortografía, necesito mejorar en gramática, necesito mejorar en estas actividades. Y dentro de, por ejemplo, dentro de tareas, también permito una tarea o dos, con la ayuda de inteligencia artificial, haz un cartel. Y ellos entran a su herramienta de inteligencia artificial y presentan un cartel. Porque yo sé que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Sin embargo, los reto a que la cuestionen, a que vean si realmente es lo que es, que no me vaya a la primera y que de alguna forma permito la entrega de una o dos tareas con el uso de inteligencia artificial y le digo, eso no hay problema, lo pueden entregar así, pero es una parte. En el mundo profesional se requieren personajes como profesionistas íntegros, integrales, con diversas habilidades. Y creo que la labor docente debe estar orientada en ese impulsar esas habilidades, en decir, eres bueno en esto, sí, manténlo, pero en esto que estás bajo, desarróllalo. Y eso, en eso consiste el modelo y que tengo la fortuna de estarlo aplicando desde hace 7 años ya. Yo empecé dando clases en Unitec en el 2019. De ahí he pasado esquemas de trabajo diferentes, he sobrevivido una pandemia, he atravesado un cambio de estafeta de directivos y he visto parte de esta historia de Unitec y en todo momento me han dejado esta libertad de cátedra en el modelo de evaluación y que a la larga el resultado es que cuando llego a ver a los alumnos y llego a tener visitas en Unitec o voy a Honduras y me los llego a encontrar, me dicen, lo que vimos me sirvió. Ya me desarrollé mejor, tuve que hablar en público y me solté. Oiga, el tema de ortografía es cierto, sí cuenta porque tuve un jefe muy exigente y me contrató por tener una buena ortografía. Incorporé conceptos y también dentro de las dinámicas de clase ellos se dan cuenta al ver foros, tareas, exámenes, trabajo final y asistencia que están en el aquí y en el ahora, siempre en la clase, que eso es fundamental. Yo aprendí en pandemia
cuando yo estudiaba dentro de pandemia en algunas clases, yo como estudiante, que cuando me decían apaga la cámara, sabía de qué trataba Netflix, sabía de fútbol, me ponía a sacudir mis cosas, me podía limpiar y a lo lejos oía que gritaban mi nombre, Edgar, te hablan. Y decía, no, tenemos que hacer algo que es estar presentes. Y yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Mediante este principio de dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Y además, aplicando la pedagogía sistémica, que es otra especialidad que tengo y que me gusta aplicarla también dentro de la clase, ¿va? Me llama mucho la atención el concepto que menciona de pedagogía sistémica y creo que en lo que nos acaba de mencionar sobre la metodología que ha desarrollado, queda muy marcado realmente cuál es el sistema y es la integración de todas las partes, la justificación de el porqué de cada uno de los métodos. Pero me llama mucho la atención porque seamos realistas, nosotros como docentes podemos planificar metódicamente nuestro proceso de querer enseñar. Me gustaría saber si se enfrentaba ante la situación, porque los grupos son distintos, las generaciones también vienen con sus pros y sus contras a veces muy marcados. ¿Cómo ha sido ese reto de poder ir adaptando, ajustando este método de evaluación en este proceso del 2019 que nos comparte? Mira, tengo la fortuna de que mi primer formación profesional es sistemas computacionales y durante años me dediqué a temas de change management o implementación de sistemas computacionales y la primera fase de implementar un sistema en la realidad es la resistencia al cambio. Es lo más común. Y y creo que cuando se van a dando cuenta que tener la cámara encendida tiene un sentido de practicidad, de participación, de presencia, de que la clase es dinámica, de que se ponen a platicar entre los compañeros en salas de grupos pequeños, de que hay una interacción, de que hay una razón de ser en ejercicios de escucha, de liderazgo, de te veo, me ves, te observo, y hacemos algo que se llama conexión. Empieza a vencer la resistencia al cambio, que es natural y evidente que la hay de, ay, máster, es que me esforcé y ¿por qué me puso 98 por una falta de ortografía? Le digo, porque a lo mejor ese acento en la I de líder no se te va a olvidar en la vida, pero es cómo hago simplemente comprendiendo que la resistencia al cambio es habitual, pero la palabra es orden y el orden es así. ¿Quién tiene? Lo voy a hablar en términos de gerencia. A veces hay un concepto que es CAPI, autoridad, poder e influencia. Y comprendo que hoy los jóvenes ante la palabra jerarquía y autoridad están, yo no quiero saber de eso. Yo creo que ellos no quieren saber de imposiciones, de abusos y de abuso de la jerarquía. Pero hay un orden natural y es mi clase, mis reglas, avaladas, claro, por la universidad, avaladas por la institución. ¿Y cómo lo logro? Diciendo, me toca ser el maestro y a ustedes los alumnos. Y luego les digo, ¿saben algo, chicos? Porque yo tengo esta malformación de decirle chicos a mis alumnos, tengo 52 años y mis alumnos todos son de 20, 30, para mí son chicos. Les digo, ¿saben qué, jóvenes o maestrantes? No hay malos alumnos. No, no hay malos profesores. Así como en el fútbol, no hay malos entrenadores. Lo que hay son malos alumnos. Y es como mensajes de exígeme. Y les digo, miren, ¿por qué pagamos en la vida y nos da gusto no recibirlo? Imagínate que vas a un buffet y pagas un buffet y pagas y que vas al buffet a comprar todo y se resulta que nomás te tomas un vaso de agua y dices, no, yo nomás tomo un vaso de agua. Algo por lo que pagamos en la vida los seres humanos y nos da gusto no recibirlo o recibirlo mal es la educación. Y entonces yo les digo, yo lo que cobro por la universidad es un acuerdo y yo lo que necesito es que ustedes tomen lo que yo doy y lo tomen para bien, para su bien. Entonces, mucho está en el guión de cambio de conciencia a través de mensajes y la otra es, pues es dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Si yo le digo en una clase normal, mira, tú vas a presentar examen y si quieres conecta como puedas, haz lo que quieras y yo te respeto porque a lo mejor no puedes conectar, no conecta, no, o conecta solo con audio y
y no pueden acreditar la materia de mejor forma. Incluso dentro del CIE hace unos años yo presenté una ponencia diciendo que el impacto que tiene tener la cámara encendida todo el tiempo contra los resultados como variable es cámara encendida todo el tiempo, calificaciones arriba de 90. Cámara no encendida, calificaciones abajo de 80 o sea, de 90 o reprobados. ¿Por qué? Porque se desconectan, porque no están presentes. Entonces yo les presento esta información y les digo, desde la primera clase, tomo mi lugar como el líder que soy, tomo mi lugar como el catedrático, ejerzo una autoridad, digo cómo me comporto y después cómo hago, soy flexible en cuanto, oiga, que se me atrasé, está bien, entrégamela con una penalización. En sistemas computacionales, cuando vas a implementar un sistema, es primero subes todos al barco y después ya les cierras las llaves de lo que no pueden hacer. Y entonces yo lo que hago es que los primeros los subo, los motivo, los incentivo, les doy estos mensajes de, oye, está pagando por una educación, está pagando para tener un mejor puesto, para tener una mejor educación, y está en el buffet, fórmese 2 veces, pregúnteme otra vez, aprovécheme en ese conocimiento. Entonces tiene mucho que ver, voy a hablar de un poder de seducción como profesor, a que se suban al campo de la excelencia, del desarrollo y de marcar la diferencia. Y es lo que yo busco hacer. En la pedagogía sistémica se basa en integrar todo. Y entonces integrar todo es la vieja escuela tradicional de ortografía, gramática, con la nueva escuela que es la inteligencia artificial, y los líderes del futuro, los profesionistas del futuro van a ser los que puedan tener esta convergencia del pasado y el presente hacia el futuro. Porque el que solo quiere vivir a partir de la inteligencia artificial se va a perder de muchas buenas historias, se va a perder del contacto, de cómo aprendió el abuelo, el bisabuelo, de cómo aprendieron los anteriores. Entonces, ¿cómo yo hago? A través de seducirlos y a través de este dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Es que, oiga, voy en camino, yo mismo les digo, vas en camino, apaga la cámara, no tengas un accidente, primero es la vida y después es otra cosa. No, soy muy cuidadoso de cuidar la integridad de los jóvenes o de los alumnos cuando van en trayecto. Digo, yo entiendo que los miércoles, por ejemplo, están en trayectos, pero los sábados, cámara encendida todo el tiempo. Y la otra, ¿cómo paso lista? Digo, sonrían a la cámara, voy a pasar lista, pum, foto del grupo, y para mí es evidencia de que estuvieron con la cámara encendida todo el tiempo. El que no está, no cumple con el requisito de la cámara encendida todo el tiempo. Y entonces, no, máster, pero es que, a ver, si te tienes que parar, dejas tu cámara encendida, te mueves, pero me dejas la cámara encendida. Y yo sé que te paraste a atender algo y en ese momento no estás presente. O sea, es mucho observación, integración, participación, motivación y también que comprendan que los resultados son producto de sus esfuerzos y que en la vida profesional pues requieren de múltiples habilidades para destacar, que si bien no van a tener todas al 100 es al menos que nosotros estemos dejando un sello y un legado para que sean profesionistas de alta calidad, de alto desempeño. Muy bien, Edgar. Ya pues prácticamente estamos cerrando un poco el tiempo de esta valioso compartir y hemos hablado a lo largo de este espacio todos los posibles beneficios que este aprendizaje consciente experiencial que se propone a través de su metodología le deja a los estudiantes. Me gustaría cerrar este espacio planteando una pequeña reflexión de su parte de qué ha ganado usted a nivel profesional como docente de vivir esta transformación en el proceso de enseñar, porque la realidad es que venimos de diferentes formatos de aprender a ser docente, ¿cierto? Y no hay una fórmula exacta para poder abordarnos, pero ahora que estamos hablando de una pedagogía sistémica, me gustaría saber cuál ha sido la ganancia que le ha quedado a Edgar, en este caso el máster, el profesor, que ha liderado esta metodología. Mira, una es un ejemplo maravilloso. En una ocasión fui a dar una conferencia a Unitec en Honduras y avisé a mis exalumnos que iba a ir y solo nos conocíamos en pantalla. Y me dice, Máster, soy yo, ¿se acuerda de mí? Le digo, no, claro, me acuerdo de ti muy bien. Y me dice, le quiero decir algo. Digo, dígame. Yo lo odié la primer clase. Cuando dijo, hay que tener la cámara encendida todo el tiempo,
pero después me encantó y ahora yo les exijo cuando doy una reunión que prendan la cámara a todos porque vi la diferencia. Entonces la ganancia para mí es esa satisfacción de lo que usted nos dio me está sirviendo para el tema profesional. Otra que me dijo, recuerda que usted me dio esta técnica y me enseñó a esto, sí, ya soy la gerente de este lugar. ¿Cuál es la gran satisfacción? El impacto de tocar vidas y de esta satisfacción personal que los que tenemos en la vocación de docentes decimos, wow, estoy tocando vidas, estoy tocando almas, estoy tocando familias y ellos están decidiendo transformarlo a partir de tomar lo que yo les doy para que ellos lo devuelvan hacia la sociedad en pro de ser mejores. Y esos son de los principios sistémicos, este dar y tomar en equilibrio. El maestro da, los alumnos toman, pero después los alumnos tienen que dar seguir transformándolo. He tenido muy buenos maestros, he tenido muy malos maestros. ¿Qué hago? Aprendo de los buenos, no replico lo malo y siempre me pregunto, ¿cómo me gustaría tomar a mí la clase? ¿Qué es lo que yo me exigiría a mí mismo para que no me sea aburrida y me sea útil? Y es esa constante búsqueda de innovar y adaptarnos rápidamente a las a las nuevas realidades, como el regalo que nos dio la pandemia y lo que nos está dando ahora la inteligencia artificial, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues espero que este espacio les haya servido también a quienes nos escuchan, a quienes van a estar siguiendo esta nueva temporada del podcast de innovación educativa. Despedimos a nuestro invitado. Muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos su experiencia, sus aprendizajes y los esperamos en una siguiente edición. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Innovación Educativa, un espacio que impulsa la reflexión docente, la innovación y la transformación del aprendizaje en la educación superior. Las opiniones expresadas en este episodio corresponden a nuestros invitados y no necesariamente reflejan la postura de la Dirección de Innovación Educativa. Nos escuchamos en el próximo episodio.